prosigamos con el análisis del movimiento lanzamiento inclinado. Como ya vimos anteriormente, en este movimiento vamos a tener un lanzamiento cuya velocidad inicial va a tener un cierto ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Por lo tanto, desde el inicio del movimiento, la velocidad va a presentar dos componentes, una en X y una en Y. En la inicial, obviamente, vamos a tener una v sub 0x y acá una v sub 0y. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo este v sub 0x y este v sub 0y? Como pueden ver, aquí se va a formar un triángulo rectángulo. Nosotros vamos a tener entonces este ángulo alfa porque va a ser el ángulo con el cual se lanza el objeto. Y por lo tanto va a ser el ángulo que va a tener mi velocidad inicial, porque recuerden que la velocidad en este movimiento va a ser siempre tangencial a la trayectoria. Si yo considero aquí las componentes de la velocidad inicial, vean que me va a quedar acá la v sub 0x y aquí v sub 0y. Si esta v sub 0y la traslado hasta acá, se me va a formar un triángulo rectángulo. Nosotros vimos en trigonometría que yo puedo obtener los valores de este triángulo trabajando ciertas funciones trigonométricas. Ahora veamos. Aquí en este caso vamos a trabajar las funciones seno, coseno y tangente. Para calcular b sub 0x y b sub 0y vamos a trabajar con las funciones seno y coseno. En el caso de b sub 0x vamos a trabajar la función de coseno. ¿Por qué la función de coseno? Porque recuerden que la función de coseno me correlaciona a mí el cateto adyacente al ángulo que estoy trabajando. El ángulo que estoy trabajando es este ángulo alfa. Por lo tanto, b sub 0x es el cateto adyacente. Y la función coseno relaciona entonces al cateto adyacente, que en este caso es b sub 0x, entre la hipotenusa. ¿Y quién va a ser la hipotenusa? En este caso es la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad inicial va a representar la hipotenusa, que es el cateto opuesto al ángulo recto. Entonces me queda a mí la fórmula coseno de alfa igual a b sub 0x entre velocidad inicial. De aquí yo despejo b sub 0x. Y b sub 0x va a quedar definida por la fórmula de velocidad inicial por el coseno de alfa. Igual el procedimiento para este caso, trabajar con b sub 0y. En el caso de b sub 0y, aquí, como pueden ver, tenemos es la función seno de alfa. ¿Por qué seno de alfa? Porque resulta que b sub 0y, si lo vemos acá en el triángulo, es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, para yo poder determinar este valor, tengo que usar la función trigonométrica del seno de alfa. Sabemos que seno de alfa va a ser entonces cateto opuesto al ángulo que trabajo entre la hipotenusa, y aquí tengo el cateto opuesto, ¿quién es? B sub 0y. Y la hipotenusa, velocidad inicial. Entonces, de esta fórmula yo despejo B sub 0y y me va a quedar que B sub 0y viene dado por velocidad inicial por el seno de alfa. Ahora, ¿qué sucede después de un tiempo mayor a 0 segundos? Recordemos que al objeto se le imprime una velocidad inicial. Se le imprime esa velocidad y luego se deja actuar libremente, es decir, que va a empezar a actuar la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Generándose un movimiento parabólico donde ahí vamos a tener en la fase inicial un uniformemente retardado y en la fase del descenso íbamos a tener un movimiento uniformemente acelerado. Ahora veamos cómo puedo yo calcular la velocidad en X y en Y para un tiempo mayor a 0 segundos, porque recuerden que en el momento en que se inicia el movimiento, es decir, 0 segundos, tengo velocidad inicial, la cual a su vez iba a tener b sub 0x y b sub 0y. Ahora veamos cómo puedo calcular yo esa b sub x y esa b sub y para tiempos mayores a 0. Recuerden que para un tiempo mayor a 0 yo voy a tener un procedimiento de cálculo diferente. Veamos cómo lo voy a trabajar. Habíamos mencionado ya que en el eje X nosotros vamos a tener
un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante. Por lo tanto, durante todo el movimiento, la velocidad en el eje X va a ser exactamente igual a la velocidad inicial en X. Esa no va a variar, va a ser siempre constante, porque en el eje X no hay ningún fenómeno ni ningún efecto que modifique el movimiento en ese eje. Por lo tanto, su velocidad se va a mantener constante. De allí sale esto, de que la velocidad en el eje X durante todo el movimiento va a ser igual a v sub 0x, pero nosotros ya vimos en la lámina anterior que v sub 0x por trigonometría yo lo puedo establecer como la velocidad inicial por el coseno de alfa. Entonces por acá nos queda ya establecida la fórmula para el cálculo de la velocidad en el eje X. Ahora veamos en el eje Y para un tiempo diferente a 0 segundos. Recuerden que en el eje Y yo voy a trabajar el movimiento como si fuese lanzamiento vertical. Nosotros habíamos visto cuando teníamos lanzamiento vertical que la velocidad viene dada por la fórmula velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Recuerden que allí vamos a trabajar la aceleración con la gravedad porque es un movimiento que se está desarrollando en este caso en el eje Y. Entonces, la fórmula para el cálculo de la velocidad en Y para un tiempo diferente de 0 viene dada por v sub y igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Okay? Donde v sub 0y, ¿quién era? La que indicamos en la fórmula anterior. Yo sé que v sub 0y la puedo calcular por trigonometría con esta fórmula. Y lo que hago es sustituir este valor acá para tener yo entonces mi fórmula de trabajo y obtener la velocidad en el eje Y para un tiempo diferente de 0. Porque para el momento en que es 0, recuerden que es p sub 0y. Pero para mayor a 0 es esta que tenemos acá. Así como en el del lanzamiento horizontal nosotros podíamos calcular la velocidad resultante, acá en lanzamiento inclinado también, aplicando Pitágoras, porque ya saben que con las componentes de la velocidad y la velocidad resultante yo obtengo un triángulo rectángulo y aplico Pitágoras. Y me queda que entonces la velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. Así como obtengo la magnitud de este vector, yo puedo obtener también su dirección utilizando la fórmula alfa igual tangente a la menos 1 de v sub y sobre v sub x. Ahora veamos cómo calcular el desplazamiento cuando tengamos un movimiento de lanzamiento inclinado. Como sabemos, en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ya que tenemos una velocidad constante. Por lo tanto, ¿cómo calculo yo el desplazamiento en este movimiento? Igual que en el caso del lanzamiento horizontal. Yo sé que desplazamiento va a ser igual a una velocidad en X por un tiempo. Pero aquí v sub X difiere a la v sub X que teníamos en el movimiento anterior, porque recuerden que en el movimiento anterior la velocidad en X iba a ser v sub 0x, que era netamente horizontal. Aquí v sub 0x no es netamente horizontal. Recuerden que esa componente viene de la descomposición de v sub 0x usando trigonometría. Entonces acá el desplazamiento en el eje X va a venir dado por la fórmula v sub 0x por coseno de alfa por tiempo. Esto que está aquí es lo que nosotros habíamos llamado p sub x. Así como calculamos el desplazamiento en el eje X, también vamos a calcular el desplazamiento en el eje Y. Recuerden que en el eje Y apenas el objeto sale disparado con un cierto grado de inclinación respecto a la horizontal, comienza a actuar la aceleración de la gravedad y por lo tanto allí yo voy a tener un movimiento similar al que nosotros desarrollamos al lanzamiento vertical.
donde en la fase de subida vamos a tener un movimiento uniformemente retardado y en la fase de descenso un MUA. Y en ese movimiento nosotros trabajamos tanto la subida como el descenso con esta fórmula, ¿ok? Donde el desplazamiento era igual a B sub 0y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué menos? Porque recuerden que aquí este movimiento se inicia con un MUR y obviamente allí la velocidad o el movimiento va en dirección opuesta a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, se trabaja con el signo negativo y vamos a trabajar con esta fórmula tanto la fase de ascenso como la del descenso. Ahora acá yo voy a contemplar B sub 0y por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado, donde yo sé quién es B sub 0y, que lo acabamos de ver en la lámina anterior por trigonometría. B sub 0y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Por lo tanto, mi ecuación para calcular el desplazamiento en el eje Y viene dado por esta fórmula cuando estamos trabajando lanzamiento inclinado. Así como en el caso de la velocidad, en el caso del desplazamiento, yo también puedo calcular el desplazamiento resultante del objeto. Aquí, como pueden ver, estoy imaginando que el objeto desarrolla este movimiento. Esta vendría siendo la parte del ascenso. Yo puedo calcular este vector desplazamiento utilizando Pitágoras, porque yo sé que por Pitágoras este lateral lo puedo calcular como desplazamiento igual a la raíz cuadrada de desplazamiento en x al cuadrado más el desplazamiento en y al cuadrado. Recuerden que durante toda esta fase del movimiento, en cualquier punto yo puedo calcular lo que se haya desplazado en x y lo que se haya desplazado en y. Y así como se calcula el desplazamiento a través de Pitágoras, yo puedo calcular también la dirección del desplazamiento. En este caso, la dirección del desplazamiento lo vamos a calcular con la fórmula de alfa igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Adicional, vamos a poder también calcular, al igual que en el en el movimiento anterior de lanzamiento horizontal, el tiempo de vuelo y también en este caso una y máxima. Recordemos cuando trabajamos lanzamiento vertical, nosotros podíamos calcular un tiempo máximo y una y máxima, donde y máximo es el punto donde el objeto se va a detener por fracciones de segundo y luego comienza su fase de descenso. Y habíamos dicho que cuando ocurre la y máxima es cuando íbamos a tener el tiempo máximo. ¿Okay? Entonces acá, tiempo máximo, el tiempo en el que el proyectil alcanza su máxima altura. Para ese instante, la velocidad en la componente vertical B sub y es 0, porque ya el objeto no sigue ascendiendo, se detiene. Recuerden que aquí en este movimiento yo voy a tener B sub 0x y B sub 0y, y luego tengo B sub x y B sub y. Para el momento en que el objeto alcanza su punto máximo de la trayectoria, yo voy a tener a la componente en y la velocidad 0, porque es justo cuando se detiene. Pero es en la componente en y, porque recuerden que en la componente en x la velocidad se mantiene constante, ¿ok? Por eso el objeto sigue una trayectoria, lo vamos a ver posteriormente. Aquí también puedo calcular la altura máxima. Entonces aquí tenemos la fórmula. Tiempo máximo viene dado por B sub 0y sobre gravedad y la altura máxima B sub 0y al cuadrado sobre 2g. Vean que la diferencia de estas fórmulas respecto a las que trabajamos en lanzamiento vertical es que tiene acá como su índice una y. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí en este movimiento mi velocidad inicial tiene dos componentes, por lo tanto yo tengo que trabajar la componente que es la que está desarrollando velocidad en este momento. En el próximo video vamos a terminar de ver los términos que nos faltan desarrollar dentro del movimiento de lanzamiento inclinado.